Bueno, muy bien, ya estamos en los últimos pasos, en la última etapa, que obviamente es una combinación de medios de comunicación en toda la provincia, conjuntamente con reuniones de carácter sectorial que ya están finalizadas y, por supuesto, visita de base territorial y actos de cierre. Nosotros tenemos en el transcurso de esta semana tuvimos el lunes en Barranqueras, 13 de octubre, 14 de octubre estuvimos en Huichí, Sausalito, Las Hacheras en Miraflores y después el acto de cierre en Juan José Castelli, también multitudinario. Ayer también un acto muy interesante con los empleados de comercio, delegados de comercio de la provincia del Chaco en el Centro de Empleados de Comercio, que también fue multitudinario. Hoy estamos haciendo bueno, hicimos una agenda con medios de comunicación y a su vez también estamos en 3 horquetas en Colonia Benítez con productores rurales y luego un cierre que vamos a hacer hoy en conmemoración de la Fundación PJ del Partido Justicialista, que siempre hacemos un esquema de cena de recaudación de fondos para ayuda social y trabajos comunitarios y solidarios. Después tenemos mañana, sábado, un encuentro muy importante del Congreso Educativo de la región del nordeste argentino. Va a venir Daniel Filmus también, y a su vez tenemos 1000 inscriptos dentro de la Universidad Nacional del Nordeste y en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que va a ser un evento muy importante, pero voy a estar también en Cotelay y en Basail. Sí, sábado. Por la tarde, después terminamos eso y después tenemos también otras actividades programadas y después el domingo vamos a estar recorriendo, bueno, de toda la zona de Pampa al Infierno, Concepción de Bermejo, también Campo Largo, tenemos el acto de cierre ahí el domingo. El lunes, o sea, ahí pernoctamos en Villa Ángela, pero después el lunes estamos haciendo Villa Ángela, Dugrati y Santa Silvina y después el día martes vamos a estar en el cierre en Las Breñas Charata, o Charata Las Breñas, y después hacemos ya el 22 un cierre en Presidencia Roque Saspeña y por último en Resistencia. Bien. ¿Qué reclama la sociedad, la ciudadanía, cuando tenés el contacto en el interior de la provincia, acá? ¿Qué te dice? Bueno, el común denominador es la plata no me alcanza. Te puedo sintetizar en 4 premisas fundamentales. El 82% de la ciudadanía te dice muy claramente que en el 2023 estaban mejor en materia de ingresos. Segundo, 7 de cada 10 chaqueños, chaqueñas, te dice que no está dispuesto a seguir haciendo más esfuerzos. El esfuerzo ya ha sido brutal y ya no tengo más esperanza de que esto mejore. O sea, desasosiego, desesperanza. Tercer tema, 3 de 4 te dicen, no llego a fin de mes. Y obviamente tenés otro problema claro que 2/3 te dice, la verdad que temo que mi situación me impida volver a tener expectativas en estar mejor. Bueno, esa sería la síntesis de 4 temas que te... Sí, sí. Y la otra cuestión es que te dicen, bueno, tienen que arreglar la economía, esto se revitaliza o reactiva con producción y sobre todo generando trabajo y salarios dignos. Y esto es el gran nivel de debate que la Argentina requiere. En ese contexto, obviamente, uno puede hacer una síntesis de lo que significa sectorialmente. ¿Qué sé yo? Te voy planteando. Ayer yo estuve con trabajadores de la cultura, hacedores culturales, espacios culturales, Sí. entre los cuales, o sea, son aproximadamente en la provincia, son cerca de 133 aproximadamente. Bueno, nosotros pudimos desarrollar una política cultural en la provincia que jerarquizamos el Instituto Provincial de Cultura, establecimos una meta de 1% en el presupuesto público, mecanismo de coparticipación con los municipios, 25 centros culturales construidos que permitieron irradiar la cultura en todas sus manifestaciones y obviamente una motorización de esos espacios culturales. Muy bien. ¿Qué me plantearon ayer? Primero, una ley federal de cultura. Segundo, una ley de cultura comunitaria. Y tercero, efectivamente, la ley de promoción de generación de contenidos audiovisuales. Creo que son 3 temas muy importantes, pero a su vez un cuarto tema que es la ley de mecenazgo. Claro. La provincia del Chaco, la ley de mecenazgo ha funcionado muy bien, hoy no está funcionando de la misma manera, pero realmente es un esquema que a nivel nacional funciona muy bien. Yo estuve trabajando con el colectivo cultural, con artistas, actores de todo tipo y color, digamos, en Buenos Aires, y les propuse un modelo de ley
que lo voy a presentar como senador nacional. Para mí el problema de la industria cultural, por ejemplo, es un tema muy importante. 3% del Producto Interno Bruto, cerca de 600.000 trabajadores directos e indirectos, y obviamente... Sí, genera trabajo. Un efecto multiplicador extraordinario. Bueno, ustedes, cualquiera, digamos. O sea, eso tiene un nivel de contenido audiovisual y, a su vez, hay una cuestión concreta, digamos, el equilibrio entre trabajo y ocio tiene en la industria del entretenimiento y dentro del componente audiovisual la clave del éxito. Y aparte hay una cuestión, las manifestaciones artísticas tienen distintos lenguajes, múltiples, heterogéneos. Dentro de la multiplicidad y heterogeneidad, yo siempre, pongo el caso de Garrett Diamond, que dice, hay 7.000 lenguas que se hablan en el mundo, pero una lengua hegemónica que es el inglés, ¿no? Sí. La segunda cuestión es, bueno, los lenguajes artísticos, bueno, son la pintura. El teatro es un lenguaje artístico, el tema, la música en todas sus manifestaciones, el tema editorial, los libros. La verdad es que una de las cuestiones que más me preocupa, digamos, es los niveles de concentración. Por eso, dentro del esquema de financiamiento de la industria audiovisual y de contenido, digamos, nosotros tenemos que tener una imposición de carácter tributario a las grandes plataformas que se llenan de plata gracias a nosotros, pero que definitivamente no tienen el mecanismo de tributación. Y a su vez el tema de cuota de pantalla que antes tenía el cine, que a su vez el Inca hoy tiene financiamiento suficiente porque la gente no va al cine, la gente mira muchas películas por plataforma o series por plataforma. Claro, entonces ahí es donde tenés que tener un sistema de financiamiento que te permita garantizar un mecanismo de financiamiento para las expresiones artísticas diversas. Entonces, nos parece muy importante esto. Esto te lo doy como una cuestión clave. Segundo tema, qué sé yo, voy con el colectivo de discapacidad. Y bueno, el problema central es que antes las pensiones no contributivas eran 150.000, era un beneficio. Pasó a ser un derecho social, llegamos a 1,5 millones. Dentro de ese esquema, las pensiones no contributivas se clasificaban en pensión a la vejez de más de 70 años. Eso se modificó por la ley 25994, impulsada por Néstor Kirchner, de moratoria previsional. En ese contexto, efectivamente, más de 3 millones se jubilaron. Sí. Y en ese contexto también es necesario plantear, porque con Néstor y Cristina se generaron 3,5 millones de empleos privados formales. O sea, fue el récord en generación de empleo privado en una serie de 6 años. Sí, en una etapa donde se crecía. Sí, se crecía. Exacto, a tasa china, 8% anual acumulativo. Entonces, ese periodo de superávit fiscal primario y financiero, superávit gemelo y tasa de crecimiento china generaron efectivamente una expansión en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y a su vez también la estatización de los fondos, ¿no? Ahora bien, qué importante remarcar esto, digamos, porque antes la pensión no contributiva era un beneficio. Vos decías, beneficio para más de 7 hijas. Yo a mí me tocó ejercer el padrinazgo presidencial. Bueno, eso ya no existe porque ya no hay madre de 7 hijos. El nivel de natalidad bajó drásticamente en los últimos 10 años, menos 40%, del 2014 al 2024. O sea, para que una población se mantenga, tiene que tener 2,1 hijos por madre. Ahora nosotros estamos en 1,7 con una tendencia a 1,4, 1,3. Ya Corea está en 0,89, China, etcétera, etcétera. Entonces hay una disminución drástica de la tasa de natalidad y un envejecimiento poblacional por la tasa de esperanza de vida nacional. Entonces, claramente, lo que me parece importante es remarcar que antes se tenía que morir alguien para que vos accedas a un beneficio. Ahora, con el solo hecho de acreditar su condición de tal, podías tener efectivamente el acceso. Entonces, la moratoria previsional permitió que trabajadores que han tenido discontinuidad laboral o aportes y contribuciones en parte y no en todo, podían efectivamente regularizar y obtener efectivamente parte de un ingreso disponible que de otra manera no lo tendrían. Claro. Entonces, lo que pasa ahora es que pusiste uno de los parámetros del sistema de protección social, era el salario mínimo vital y móvil. En 2015, el más alto de América Latina. 2025, el más bajo. Por lo tanto, lo pusiste en 322.000 pesos. Entonces, le tenés al pensionado no contributivo con 245.000, que le correspondería una cifra mayor. Pero a su vez, de 1,5 ahora están bajando 600.000, de los cuales 26.000 están afectando en el Chaco. O sea, eso es quitarle el plato de comida en la boca de cada persona. Eso son 15.000 menos en el impenetrable. Por eso los episodios de protesta social van a incrementarse, porque eso también está ligado muchas veces a asignación universal por hijo que le sacan, pensiones no contributivas, que a su vez es el giro del comercio y de sacaron cadena voleo, sacaron al voleo. O sea, yo hablaba el otro día con personas de la etnia Com y es lógico, o sea, desde Buenos Aires, desde una oficina,
te dicen no se Exacto. presentó. ¿Cómo se va a presentar si no tiene conectividad? Pero No le obvio. llegó nunca la Pero comunicación. aparte esto, cuando hicieron la operación de que una radiografía de perro era equivalente a la radiografía humana, sabía que era una mentira más grande que una casa. O sea, no se puede seguir todo el tiempo tratando de idiota a la gente. Entonces, me parece que esta propaganda cognitiva de la posverdad ya tiene que tener un límite respecto a la crueldad en los procedimientos. Pero bueno, eso es un problema clave. En Impenetrable te diría que es un tema clave. Segundo tema, los jubilados en todos lados, como colectivos, se expresan, no me alcanza. La jubilación insuficiente, me sacaron el medicamento, no tengo atención médica, la luz pago muy caro. Entonces digo, luz, agua, servicios públicos caros, alimentos caros, medicamentos caros, no puedo. Tercer tema, la gente más humilde, más pobre en distintos lugares, compra gas de garrafa. Bueno, gas de garrafa, viste, pasó de 3.500 a 20.000 pesos en promedio. Si querés te pongo promedio, pero en algunos casos pagás más. Yo le preguntaba, ¿cuánto pagás vos para la nafta de tu moto en el Sausal? Y me dice, 3.500 el litro. 3.500 pesos. Entonces, yo digo esto para cualquier porteño que me escuche, ¿no es cierto? Vos tenés precio diferencial, los porteños pagan menos el combustible Todo, que nosotros. todo. Entonces, el costo de La transporte... luz, el Claro, combustible, el transporte. Claro, entonces, a ver, yo cuando planteo la solución del impenetrable, vos fíjate, la polémica, las rutas, qué sé yo. Entonces, nosotros hicimos un plan de 1.300 kilómetros de red de rutas, de los cuales 818 se hicieron, y efectivamente estaban en proceso. Vos fíjate, nosotros habíamos licitado, creo que cerca de 172 kilómetros, pero cerca de 273 son todas las rutas del impenetrable. Eso significa unir con la ruta 3 el tema de Villa Río Negro con el Espinillo. Recordemos que antes nosotros, vos digamos acá para ver una cifra, vos te ibas por la ruta 16, doblabas por la ruta 9, no podía ir porque estaba todo destrozado. Sí, Ahí repavimentamos integralmente. Hasta Capitán Solari. Después Capitán Solari no podía llegar a Colonia Unida, la hicimos nosotros. Hicimos todo el acceso y pavimentamos Colonia Unida. Después a Las Garcitas. Después llegamos a la ruta 4. La ruta 4 estaba destruida, vos de la ruta 16 no te podías ir por la ruta 4 porque estaba destruida y obviamente no llegabas a Pampalindio. Hicimos ruta 4 pavimentación, llegamos a Pampalindio. De Pampalindio hicimos todo el esquema de acceso a Villa Río Ormejito. Desde Villa Río Ormejito y la Rotonda llegamos al puente, a Perín, digamos, con el puente Lavalle. Y después todo el esquema del acceso a Villa Río Ormejito. Después, bueno, dejamos casi 18 kilómetros faltaban para terminar el Espinillo, porque eso incluía también una línea de 33 kilómetros. O sea, esa es una obra que con 10 millones de dólares la tenés que terminar, porque ya está, hay muchas obras básicas hechas, etcétera. La verdad, es una crueldad no hacerlo. Claro. Nosotros hicimos el hospital más importante del Espinillo, hicimos el tema del registro civil de jardín de infantes, el tema de la ampliación de la escuela, no, y aparte de todo lo que es Castelli y todo eso, en forma impresionante. Entonces, digo, ¿qué te faltaba? Después hicimos Ruta 9. Tuvimos la mala suerte que la primera empresa adjudicataria tuvo problemas de carácter financiero, tuvimos que hacer la licitación de nuevo, ahí perdimos 2 años. Después, cuando empezó la empresa, tuvimos las dificultades ya en el segundo semestre del 2022, dificultades fiscales que impidieron la continuidad con los pagos de certificación y aumento de la inflación. Bueno, tuvimos todas en contra para que no se avance la velocidad de la Ruta 9 hasta Las Acheras. Pero ya se hizo, o sea, más o menos yo creo que cerca de 40 kilómetros de los 172 están pavimentados. Después se hizo el tema del acceso por ruta 9 bis hasta el acceso ruta 100, 61 entre Pompeya por un lado y Fuerte Esperanza por el otro. Y la verdad es que licitamos hasta el Sausalito, con Huichí, Sausal y hasta el Sausalito, pero no se pudo terminar esa obra, que son 63 kilómetros porque contemplan los accesos a Huichí, Sausal y el Sausalito. La verdad, esto se puede discutir porque un liberal libertario te va a decir, pero este muchacho está loco, ¿cómo va a hacer una ruta en el impenetrable? Pero el impenetrable con ruta es una transformación de tipo estructural. Total. La segunda cuestión es, nosotros hicimos agua potable. O sea, hoy tenés Nueva Pompeya, Huichí, Sausal, Sausalito, Fuerte Esperanza, todo con agua potable y con conexiones complementarias desde el punto de vista de acumulación de agua a través del programa de Banco Mundial y BID. Entonces, me parece que eso es algo extraordinario, lo mismo que el tema de viviendas que hay que seguir haciendo, lo mismo que se hizo la red de fibra óptica de 3.000 kilómetros, o el tema de todos los complejos educativos. Entonces, me parece que es un tema importantísimo, es ponerle énfasis en el presupuesto 2026 para la introducción de este tipo de financiamiento de obras estratégicas. Pero yo quiero trabajar el fenómeno que era la economía ambiental. Vos fíjate, la Comisión Nacional de Valores, hace un mes, creo, más o menos,
publica la autorización de la tokenización de activos digitales. Y ese fue un laburo que hicimos nosotros impresionante. Presentamos documentación respaldatoria, quisimos emitir un instrumento. Yo estuve en Estados Unidos, me contacté con las 12 principales empresas de Estados Unidos y del mundo. Todos querían y estaban entusiasmados con la tokenización de activos digitales. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que vos puedas invertir para la protección del ambiente. Nosotros hicimos una presentación y dijimos, nosotros somos la reserva estratégica en la República Argentina de provisión de oxígeno al mundo. Esto hay que mantenerlo. Entonces, eso se pone en un activo digital y se dice, mire, vamos a proteger esta masa de bosque de activos. Y esto tiene servicios ecosistémicos ambientales. Entonces, vos pagás por servicio y lo ponen en los activos de los balances de las empresas. Una empresa petrolera que tiene impacto ambiental compra ese activo y te lo ponen, compra ese activo digital y te lo pone en su activo. ¿Me entendés? Entonces es un tema... Y es una inversión. Claro, y va equilibrando el pasivo ambiental que provoca porque ya hay mecanismos de regulación para que se registren los pasivos ambientales que provocan las empresas en el mundo. Entonces, eso es un diseño espectacular. Yo hice para 37.000 kilómetros cuadrados en el impenetrable, con la idea central de emitir un instrumento, que es el token, digamos, que es la tokenización de las actividades digitales, para hacerlo por distintas etapas. Etapa 1, etapa 2. ¿Cuánto te pagan? Bueno, la protección de servicios ambientales, lo más importante son los humedales. Por ejemplo, el sitio Ramsar acá te pagan hasta $280.000 por año de servicios ecosistémicos ambientales por hectárea. Los otros son $2.800, o sea, $2.500. Eso depende un poco de la cotización. Esto depende mucho de varios factores. Pero lo cierto es que tenés una capacidad espectacular de generar activos. O sea, con eso obtener el financiamiento y el compromiso eran doble. Por un lado, proteger y pagarle a la gente, capacitar a la gente para proteger el bosque nativo. A su vez, ahí haces un esquema de energía solar para todo, todo cultivos orgánicos, miel orgánica, desarrollo de las cadenas artesanales, y generás toda una industria del ambiente. O sea, todo entras en esta zona... Es todo ambientalmente sostenible. Entonces, haces todas las obras de inversión en infraestructura, vivienda, o sea, todo compatible con un ambiente sano. Y eso podría ser un valor de reserva estratégica, digamos, de turismo ambiental, de que la gente vaya, recorra lugares, porque es una zona de biosfera extraordinaria para el mundo, después de la Amazonía brasilera. Entonces, yo creo que ese es un tema que te puede llevar 5, 10 o 20 años. Entonces, hay que empezar ahora. Pero la visión estratégica la tuvimos. Segundo, yo creo que hay que hacer mucho el tema de energía, la economía energética en Chaco, por ejemplo, que es hoy se están inaugurando, la solar, ¿no? Claro, la energía solar, pero no dicen, digamos, que hubo un gobernador que tuvo una iniciativa, que hizo el procedimiento y que garantizó que efectivamente esas obras se hagan. Entonces, a mí no me invitan nunca, pero tienen que reconocer las cosas que son de políticas públicas, porque solamente hace propaganda que dice que yo nunca hice nada en la vida. Pero bueno, está bien, esas son las cosas de la política. Pero digo, fíjate lo que significa eso. Hoy son 410 megavatios de electricidad, pero son cerca de 27 licitaciones para llegar a 810 megavatios, que es prácticamente la cobertura del 95% de la demanda energética provincial. Y tiene una capacidad instalada del sistema nuestro de 1.600 megavatios. Nosotros le dejamos, salvo la doble terna San Bernardo Villángela, que estaba en principio de ejecución, más el anillado del sudoeste, toda la red de 500, 132, 33 y 13,2. O sea que le faltaba la extracción transformadora de Presidencia Roque Saspeña, etc. De eso no se habla, pero Argentina va a tener un serio problema energético porque la inteligencia artificial te aumenta exponencialmente la demanda. Tremendo. Se necesita 6.000 megavatios, que son 6.000 millones de dólares. Nadie habla de eso, pero vamos a tener veranos tremendamente complicados. Entonces, ahí tenés. La otra cuestión es la economía del conocimiento, es todo lo que son servicios basados en conocimiento. Desde ensayos clínicos, por así decirte, hasta turismo, para pasar a producción de software o administración de la masa de base de datos, Big Data o Data Center, que remarca el uso de la energía para el tema de inteligencia artificial. Y por último, el tema de la economía productiva, que son 20 eslabones de una cadena. Entonces, todo eso requiere andamiaje nacional, pero también interacción provincial. Totalmente.
¿cuáles son tus expectativas? Vos ya tenés una cantidad de elecciones sobre el lomo, Sí. Más allá de que en algún momento yo te dije cómo hay que analizar las elecciones, ¿no? Sin apasionamiento. Exacto, sí, sí. ¿Eh? Me quedó claro la del 2009. La del 2009. Exacto. ¿Cómo estás? Yo creo que le pasó a ellos lo mismo que vos me... Sí, sin lugar a dudas. Exactamente. Sin lugar a dudas. Yo te había dado en ese 2009 8-8 o 9-7 en el mejor Sí, de los exacto. casos. Vos querías sacar 11 Exacto. y sacaste 9-7. Exacto. Y acá pasó lo mismo el 8 de mayo. El 11. El 11 de mayo. Sí, sí. Bueno, ¿y ahora cómo estás en estas recorridas por toda la provincia? A ver, estas son elecciones en donde yo siempre observo que cómo se tiene que interpretar el resultado electoral el día 26 de octubre o el 27. O sea, el 27, después de un análisis descontracturado, va a tener tres resultados posibles. La primera es el resultado nacional, depende de cómo incluyas Fuerza Patria. No, de cualquier manera, ya te doy el Sí. discurso de las 11 de la noche de Javier Milei. Ganamos. Por más que haya perdido en todo el país, ganamos porque ellos no renuevan nada. Sí, sí, O sea, en la exacto, provincia sí, de sí, Buenos Aires exacto. renuevan 2. Exacto, pero digo, acá tenés tres niveles que son importantes. Primero, este resultado general de carácter global, que siempre para ellos, obviamente, es positivo porque suman fuerza propia, porque no tenían. Ahora bien, no es lo mismo sacar un resultado. Yo tengo una elaboración con un equipo que hicimos un índice que se llama riesgo político. Y hace 15 meses que vengo advirtiendo que depende del conjunto de alianza y resultado económico, el gobierno puede sacar 36 o 42. 36 como mínimo, 42 como máximo. Yo creo que los resultados ahora... Diputados nacionales. No, 36 o 42 lo pongo por como... ciento. por ciento. 36. Bueno, ahora no. Ahora ya veo resultados electorales malos y pueden converger a 33. A ver, puede ser más, menos, esto depende de la circunstancia del voto. Ellos tienen un núcleo duro de 30. Ellos tienen un núcleo duro más cercano a 25, ellos tienen voto duro 25, voto flotante 25. Cuando se van desencantando, el voto flotante pasa a ser voto duro, que puede llegar a 25, 30, 33, etcétera. Eso depende. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta elección. La segunda cuestión es, bueno, la composición más importante del Senado. Sí. La capacidad nuestra de bloqueo, que son 26 senadores de los 72, que eso significa no tener 2/3 para la imposición de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General del Ministerio Público Fiscal, artículo 120, o sea, es 99 inciso 4, 120 de la Constitución y 86 defensor del pueblo. Por lo tanto, ahí es otra lectura, que creo que la tendencia es la que va a marcar qué grado de proporción relativa de poder tiene nuestro espacio en el Senado. Tercer impacto, a mí me parece, que es la composición final del Congreso respecto a la capacidad de bloqueo. Porque eso de capacidad de bloqueo significa contar los 80, creo que son 86 votos, 85, 86 votos de capacidad 86. de bloqueo. 86 de bloqueo. Entonces, eso en la Cámara de Diputados de la Nación hay que ver si llegan o no. Y efectivamente, cómo se constituyen los temas de las distintas minorías, porque nadie va a tener mayoría. Entonces, no me cabe la menor duda que si el resultado en Provincia de Buenos Aires es muy importante y con una buena ventaja, eso puede ser que la provincia te agregue entre 15 a 18 diputados nacionales. Y eso puede pasar de 98 a 102 o 104 diputados nacionales, depende de la evolución de las distintas jurisdicciones. De manera tal de que esa es la lectura final, digamos. La lectura final es cómo queda la composición de las distintas minorías, siendo Fuerza Patria la primer minoría fuerte, tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en la Cámara de Senadores. Es la que más pone en juego también. Es la que más pone en juego. Ahora, también eso significa, bueno, observar que la perspectiva monárquica, despótica y autoritaria se termina. Porque, a ver, convengamos que Milei, de diputado nacional, pasó a ser presidente de la República. Sin programa, sin equipo, sin intendentes, sin gobernadores, con 7 senadores que pasaron a ser 6 ahora y 38 diputados nacionales. La verdad, todo eso permitió... Excepcional la capacidad de articulación que tuvo. Sin armado. Sin armado. Sin armado. Él llega sin armado. Pero escúchame. La anuencia y complicidad de los gobernadores conjuntamente con los distintos capítulos de
oficialismo que hay en la Argentina, que depende de las circunstancias, se ponen más en contra o a favor. La verdad que lograron. Primero, le dieron la ley bases, que es una ley efectivamente con facultades delegadas, artículo 76 de la Constitución. Segundo, le dieron la discrecionalidad de los decretos de necesidad de urgencia. Salvo en materia penal, electoral, sistema de partidos políticos y tributario, hizo de todo este muchacho. El 70 sigue el DNU 70. El 70/2023, sin bloqueo. Y tercero, por primera vez y en forma excepcional, bueno, yo digo en forma excepcional a partir del año 1991-92, con ley de convertibilidad, en donde se discutía la ley de presupuesto, porque antes había serios problemas en eso, gobierna Milei por ley complementaria del presupuesto y ley, artículo 27 de la ley 24.156 de administración financiera. O sea, gobierna sin presupuesto. O sea, el tipo gobierna con facultades delegadas, con decreto de necesidad de urgencia y sin presupuesto. Bueno, eso se terminó el 10 de diciembre. Y ahí sí me parece que creo que se va a reconfigurar el debate político. Claro. Yo creo que vamos a tener fuerza para un debate en términos de agenda internacional. Argentina, en la época de Menem, de relaciones carnales, coincidencia de voto en la ONU, 69%. Ahora, 82%. Con Israel, 97%. El máximo nivel histórico de coincidencias. Entonces, claramente hay una configuración de alianza estratégica de 193 países del mundo con 2. Y eso significa excluir ciertas relaciones internacionales con 191. Claro, pero aparte hay un tema que es verdaderamente preocupante. Nosotros estábamos dentro del BRICS. Sí, totalmente. Y ahora estamos afuera. No, a ver, yo llevo, si vos me preguntás, digamos, ya en el capítulo de propuestas concretas, yo tengo ideas muy precisas, digamos, con 100 iniciativas legislativas que ya le elaboramos, vamos a hacer 100 más de las reuniones que tuvimos. Entonces, con eso vamos a ir con un paquete de 200. Yo cuando fui senador hicimos más de 600. Entonces, el planteo concreto es agenda internacional, agenda nacional, agenda regional, agenda provincial. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Agenda internacional, síntesis, ¿no? Porque si no es muy largo. Sí. Primero, vamos a trabajar claramente por una agenda de paz, desarrollo y justicia social. Y eso significa, primero, el tema de la desnuclearización. Vamos a trabajar en una agenda internacional, que ya lo estoy haciendo, desde todos los legisladores en el mundo, actores del sistema mundial, para la prohibición del uso de armas nucleares, su extinción, armas biológicas, armas bacteriológicas, porque si seguimos así, van a destruir el planeta. Segundo, trabajar claramente con mucho vigor el tema de cambio climático, para el cumplimiento desde el protocolo de Kioto, Río de Janeiro y Francia, el acuerdo de Francia. Tercero, trabajar claramente con el problema de desigualdades sociales. Si seguimos con la injusticia social y la exclusión social, esto se va a tornar en una sociedad invivible. Cuarto, establecer los mecanismos de regulación del sistema financiero internacional. De 120 billones de dólares de PIB, hay 2.000 billones que circulan en el mundo por sistemas de derivados financieros. Esto es explosivo, puede desembocar en cualquier cosa en materia de transferencia de reflujo y flujo de capitales sin regulación. Quinto, el narcotráfico. El narcotráfico ya es un factor de dominación política, territorial y de financiamiento ilegal de conflictos internos y de guerras, con lo cual hay que extinguirlo en todas sus formas. Sexto, el tema de las guaridas fiscales o paraísos fiscales, que es la fórmula a partir del cual las corporaciones transnacionales evaden y eluden impuestos, generando un mecanismo de desfinanciamiento para los países del mundo. Octavo, claramente es necesario establecer mecanismos de regulación para el efecto disruptivo de la inteligencia artificial. Octavo, trabajar mucho en la regulación de los servicios de inteligencia y su ejercicio y las limitaciones en materia de ejercicio global o internacional. Lo que están haciendo es un desastre en todo el mundo. Y así te puedo enumerar varias cosas, pero eso tiene que ver con una agenda internacional muy proactiva que vamos a trabajar nosotros. Segundo tema, agenda regional. Bueno, vamos a plantear el Tratado de Integración Regional del Norte Grande, que nunca tuvo sanción de ley en el Congreso de la Nación por el artículo 124 de la Constitución Nacional. Segundo, en los comités interjurisdiccional de cuencas, que hay 50 cuencas hídricas en la República Argentina y no están reguladas por ley. Por ejemplo, bajos supranacionales, o por ejemplo, aprovechamiento múltiple integral del río Bermejo, o por ejemplo, también las transferencias de esta ex Junta Nacional de Granos, que es patrimonio público de la provincia y que ahora son concesiones, o también
la cuestión de obras regionales como el segundo puente Chaco Corriente, que tiene financiamiento aprobado por el BID el 1 de noviembre y publicado el 2 de noviembre del año 2023, y que la República Argentina no firma, y que tiene prórrogas, 8 prórrogas, desde el punto de vista de los mecanismos de precalificación de oferente. Por lo tanto, digo, eso forma parte de una agenda regional que es innegociable. Lo mismo que el Gasnea. Escúchame, tenemos gasoducto y no tenemos la empresa privada que tanto la defienden Milei y sus aliados, pero que en definitiva no le decimos nada para que hagan las inversiones correspondientes. Entonces, esa es una agenda regional. Agenda provincial. Yo voy a discutir mucho el presupuesto público. ¿Por qué? Porque quiero trabajar lo que es subsidio económico, para que nos aumenten el subsidio y nos bajen el precio de la luz. Claro. El tema del transporte público de pasajeros, lo que significa el transporte interurbano. Yo te digo porque estuve con todos los sectores. El transporte urbano, por ejemplo, acá, yo voy a dar ejemplos concretos. De 2 millones de pasajeros mes, pasaron a 600.000. Segundo, tema Uber y taxis y remises. De residencia, cuando yo era intendente, 2.500, ahora son 250. Proliferan los Uber, pero la parada era 2.000, pasó a 800, con lo cual van a quebrar todos. Y es mucho más barato que los 1.300 pesos que se está discutiendo el aumento inclusive del precio cuando están todas las empresas quebradas. Esta es la verdad de la historia. Así no vamos a tener transporte público. Tercero, las cuestiones que me parece que son relevantes, el transporte de media distancia. El otro día estuve en Sapeña con 15 empresas, 120 a 150 colectivos, hacen desde turismo hasta media distancia, todos con baja de 40 a 60% de las ventas, con lo cual están próximas a quebrar todas. Claro. Si el gobierno provincial exige efectivamente 18 años para el tema de la unidad y la renovación, me dicen, una unidad nueva, $500.000, ¿cómo la pagamos? Una unidad usada, $150.000. O sea, hay un problema serio. Bajan las ventas y no hay capacidad de renovación. Y así te puedo mencionar una cantidad de cosas. Los productores agropecuarios. Los productores de agricultura familiar en la provincia del Chaco no reciben ninguna asistencia desde el gobierno de cero. Con lo cual, nosotros compramos, lo asociamos, compramos tractores, herramientas, garantizamos la provisión de semillas, combustible y asistencia monetaria mensual, que siempre estaban en disconformidad, pero ahora es cero. Ladrilleros, 38 consorcios, antes eran factureros, ladrilleros, 1.800 eran la familia, ahora son 400, antes eran 10.000 trabajadores y ahora son cada vez menos. Antes la obra pública y privada implicaba 30.000 empleos públicos, privados, formales e informales. Ahora 4.000. Con lo cual esto se está destrozando. La caída del Producto Bruto Geográfico de la provincia, nosotros crecimos acumulativamente en 12 años en promedio 5% acumulativo. 4,2% de tasa de desempleo. Bajamos la deuda de 1.457 a 253 millones de dólares. Y la verdad es que teníamos, claramente ahora tenemos tasa de desocupación de 2 dígitos. Segundo, tenemos tasa de caída del 2024 de la economía provincial fue de -10. Y este año, proyección, -3. Nosotros teníamos superávit fiscal 2,2% de los recursos corrientes. Ahora es -8,8% de los recursos corrientes. El déficit fiscal del gobierno provincial fue 212.000 millones de pesos el año pasado. Este año, 409.000 millones de pesos proyectados. Porque la verdad, nosotros, por eso yo digo, esta elección es muy importante. Los que vamos, acá se diferencia entre los que van a ser empleados de Milei y los que vamos a ser empleados del pueblo del Chaco. Nosotros no tenemos duda, vamos a estar, y la gente no puede tener duda que vamos a ser empleados de ellos. Entonces, la provincia ya perdió, estoy sacando cálculos, depende qué saco y qué pongo, 750.000 a 1 billón de pesos en 2 años de gobierno de Milei. Locura. Entonces, a ver, el INSEP, ¿cómo se traduce ese? Voy al INSEP. El INSEP no tenés derivaciones de alta complejidad a ningún lugar porque no le pagan. Los seguros no le pagan. Los prestadores ya 3 meses, 4 meses no le pagan. Insulina para los diabéticos no le dan. Oncológicos, pacientes se mueren. O sea, la verdad es un desastre. Y el paquete de déficit es entre 150 a 200.000 millones de pesos en el año. Firmaron un convenio de 40.000 millones de pesos en 12 cuotas. Nada. O sea, eso es una aspirina para un cáncer. Con lo cual digo, es necesario plantear que acá nosotros vamos a exigir al gobierno de Milei que se cumplan las transferencias previsionales de compensación para que el INSEP tenga prestaciones, porque en esta cuestión estamos ante una situación calamitosa. Otra cuestión, por ejemplo, el tema de los transportes públicos, 90% se los lleva el AMBA. ¿Por qué los porteños privilegiados y 10% al interior? O sea, yo voy a trabajar con una agenda
para efectivamente quebrar esa imposición unitaria en la Argentina. La otra cuestión que me parece importante es ver lo que significa la discusión nacional. Yo quiero discutir el modelo de Milei, claramente, y plantear, bueno, ¿por qué no discutimos la moneda digital de curso legal obligatorio para eliminar la informalidad y bajar impuestos, transformar ingresos brutos en impuestos a las ventas minoristas, eliminar el impuesto a los créditos y débitos bancarios? Bueno, vamos a discutir. ¿Por qué no hacemos una oferta monetaria con régimen multimonetario como lo propuse yo? ¿Por qué no tenemos una discusión respecto al desarrollo estratégico de las cadenas de valor? Porque yo soy de la idea que en Argentina tiene que discutir seriamente dos problemas que tenemos en el futuro inmediato. Primero, el agotamiento del bonus demográfico al año 2040. Y segundo, una transición de 7 años para superar la restricción externa y la eventual enfermedad holandesa. Porque, ojo, si efectivamente se consiguen los 80.000 millones de dólares de inversión de vaca muerta y se producen 1,5 millones de barriles para el año 2031, Argentina puede exportar entre minería estratégica y combustible cerca de 46.000 millones de dólares. En el año 2029 podés llegar a 130.000 millones de dólares de exportaciones. O sea, lo que ahora te falta te pueden sobrar. Y cuando te sobre, vas a tener un serio problema, porque la apreciación cambiaria te va a generar problemas en marroquinería, calzado, como lo tenés ahora, industria textil, etc. Y tenés que pensar cómo establecer que las cadenas de valor, que son 38 estratégicas en la República Argentina, te garantizan sostenido crecimiento del 5%. Vas a chocar con un tema fundamental, creo, que tiene que ver con que vos formaste parte de un Congreso que todavía tenía grandes políticos de carrera, de historia, de trayectoria. Vos tuviste un Congreso con Raúl Alfonsín, ¿no? Claro, yo tuve. Vos tuviste con Duhalde, vos tuviste con Carlos Menem. Sí, claro. Dos expresidente y presidente. O sea, Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Menem, Raúl Alfonsín, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Duhalde. Y aparte gobernadores, qué sé yo, Maurice Clos de Misiones, Celso Jaque de Mendoza, que me estoy acordando de los que fueron, otros que después se fueron gobernadores, pero sí, gobernadores elegidos por... Te quiero decir con esto, tenías un congreso de Pichetto, notables. Pichetto, políticos. Gioja, que fue gobernador, Berna, que fue gobernador, el Lamberto, presidente del... No, era un dream team. Me parece que fue quizás integré el mejor Senado. Cuando eras muy joven y ahora ya vos con mayor experiencia, pero con un Congreso con una Cámara de Senadores muy diferente. Sí, la verdad es que sí, son ya distintas. Ya no tenés... Es más, yo no sé si hay exgobernadores hoy en el... No, ya no queda. Estaba Juan Carlos Romero que cesa su mandato. Que termina ahora. Y Adolfo que también no va más. Efectivamente. Listo, entonces ya prácticamente no te quedó ninguno. O sea, es el rol de las personas que tenemos mucho conocimiento del territorio, formación académica sólida en la materia y gestión. Claro, es un atributo muy importante. Contale a la audiencia de la ciudadanía, además de todos estos proyectos que tenés, ¿por qué es tan importante esta elección? Bueno, porque es necesario poner límite a Milei, tanto en la implementación de su programa económico con sus consecuencias nefastas en desindustrialización, aumento de la tasa de desempleo, regresividad en la distribución del ingreso y alto endeudamiento que conspira contra la sostenibilidad del país. Y porque, en definitiva, el pueblo te reclama claramente resolver los problemas. Primero te dicen, resuelvan el problema económico, porque la plata no alcanza. Segundo, terminar con esta cultura especulativa financiera, porque ganan plata los mismos de siempre a costa del endeudamiento del país y no hay ningún tipo de control. Y hay que ponerle límite y control. O sea, versus la cultura financiera, rentística, especulativa, un desarrollo productivo de base industrial. Y por último, el tema, necesitamos trabajo. Si no tenemos trabajo de calidad y salarios de calidad, no tenemos consumo. Y si no tenemos consumo, no tenemos actividad económica. Y si no tenemos actividad económica, no pueden funcionar ni la industria, ni el comercio, ni el trabajo, ni los trabajadores. Es tan simple como eso. Sí, esto va a costar muchísimo. A mí lo que más me preocupa es que faltan 2 años de mandato. Sí, sí. A ver, pero de nuevo, vos tenés... Argentina...
se puede acomodar en base a los siguientes aspectos. O sea, el problema nuestro es que queremos parecer Australia, pero con el doble de habitantes. Ese es el gran problema de Argentina. Porque nosotros tenemos con toda la cuestión de producción de energía y minería y la posibilidad concreta de 46.000 millones de dólares más de exportaciones. Argentina puede exportar 188.000 millones de dólares de acá al año 2033-2035. Esto depende mucho de los precios internacionales y de los escenarios, las inversiones que se hagan. Puede tener cerca hoy de 145 millones de toneladas de cereales oleaginosas. Podemos pasar entre 180 a 200 millones. Podemos pasar ya pasamos en la década de 90 de 26 millones de hectáreas a casi 42 y podemos llegar a 65 de acuerdo a los esquemas de aptitud y capacidad de uso de suelo que prevé el INTA. Argentina puede ser un factor muy importante en ciertas tecnologías de punta, por ejemplo, reactores nucleares de carácter modular, terminar el Karen 2 que lo empezó Alfonsín y que efectivamente no se termina y que es un esquema de reactor nuclear de alta tecnología. El tema de satélites, radares, servicios basados en el conocimiento, software, tenemos unicornio, tenemos turismo, o sea, tenemos una cantidad extraordinaria de cuestiones. Yo, ¿qué discutiría hoy? Bueno, la transición. Entonces, la transición es con tipo de cambio más competitivo, más alto, que tenga efectivamente más turismo receptivo que emisivo, porque si no se te van los dólares, y efectivamente hoteles, bares, restaurantes, y no tiene efecto multiplicador en la actividad económica. Tercero, un gran plan de obra pública con financiamiento internacional que esta gente lo usa para la especulación financiera, lo usaría yo para generar empleo de buena calidad y multiplicar empleo en 104 gremios. Entonces, a ver, cuando vos... ¿No nos compromete demasiado la deuda? Claramente. Y aparte yo lo que quiero hacer... Mira, hay un trabajo que yo lo usé para mi tesis y para algunos papers que hice, de Brera Nicolini, que me lo pasó Emiliano Lipman, creo, en la cátedra, y me dijo, mira, estudiate este texto que es en inglés en la Universidad de Chicago. Y Brera Nicolini son dos economistas argentinos de la Universidad de Chicago que hicieron un análisis de la situación fiscal de Argentina 1960-2017. Es un texto muy interesante, pero la conclusión es esta. La deuda pública de Argentina 2017 medido por ellos, 50% del PIB en moneda extranjera. Entonces, esa deuda pública, cuando la toman ellos, dicen, 20% es resultado del déficit fiscal y 30% es resultado de seguros de cambio, deuda extrapresupuestaria no registrada y manganeta del Banco Central. Entonces, la cuestión es, yo digo, ¿por qué voy a presentar una ley de presupuesto alternativa, una ley de administración financiera que reforme integralmente la ley 2456, una ley de contabilidad patrimonial, porque estos tipos pueden privatizar y afanarse la guita. Lo que vale 60.000 millones de dólares te la venden en 40.000 y se embolsan 20.000 millones de dólares en comisiones. O inmuebles que valen 20.000 millones de dólares te lo venden a 10.000. Entonces eso no puede ocurrir, tiene que haber un sistema de contabilidad patrimonial del sector público. La otra cuestión que me parece importante, a mí me parece que es clave una reforma tributaria en Argentina, pero no para que los ricos no paguen impuestos, sino para que efectivamente exista un sistema claro y un incentivo para las pequeñas y medianas empresas y obviamente para la formalización de la actividad laboral. Por eso estoy planteando eso con mecanismos de base digital. Pero a su vez, me parece que es muy importante la ley de sostenibilidad de la deuda, lo que era la ley 27672, creo, que es la que impulsó Guzmán en su momento. Pero la verdad es como, a ver, yo te digo, es una cuestión muy preocupante. Primero, ¿dónde están las reservas de oro del Banco Central? ¿Dónde están? Nadie sabe. 70 toneladas, ¿dónde están? Primera pregunta. El oro, viste, pasó de 1.600 a 2.000, pasó a 3.000 y pico, etc. Ahora se dice el oro puede valer $13.000 por las toneladas, digamos, de oro. Entonces, la ponderación del oro, por ejemplo, es un tema clave. ¿Dónde están las reservas de oro? Hay que investigar y hay que tener un sistema de consolidación de la deuda. No hay que permitir, no solamente deuda con el Fondo Monetario. ¿Sabés cuánto es? Nosotros sacamos el otro día la proyección. Por carta constitutiva, el fondo no le podría prestar por cuota más de 18.000 millones de dólares y le presta 65.000. ¿Y sabés qué? En los próximos 5 años es 1.000 millones de dólares de intereses contra 10.000 millones de dólares de intereses. ¿Y quién lo paga? Vos, yo, todos. Entonces, eso es una verdadera estafa para la Argentina. Entonces, tenés que consolidar la deuda con los organismos multilaterales, los swaps de moneda, los intercambios, los mecanismos de repo,
el uso de reservas no monetarias. Entonces, todo eso, y aparte un estudio minucioso de deuda para terminar con el desfalco que le hacen al país. O sea, este trabajo de Bruera Nicolini me permitió ver, porque la verdad es que hay que usar esa metodología para identificar claramente el problema de déficit fiscal con deuda y ver efectivamente la ilegitimidad de la deuda contraída por operaciones no aprobadas por el Congreso. Coqui, te agradezco muchísimo decir a la ciudadanía cómo se vota. Bueno, muy bien. Esto es muy práctico, digamos. Esta es una boleta, un modelo de boletas. O sea, así es la boleta del anverso. Este es el anverso y este es el reverso de la boleta, ¿no es cierto? En el anverso están las 10 agrupaciones por las cuales uno puede votar, están las denominaciones, los números, etcétera, y las dos categorías, senadores y diputados. Entonces, cuando uno va al presidente de mesa, no entra en un cuarto oscuro como antes, no hay una mesa con boletas, no lleva la boleta en su bolsillo. De mesa le va a entregar. Claro, uno le entrega el documento al presidente de mesa y el presidente de mesa te da dos cosas, te da esta boleta y te da un bolígrafo, cualquiera. Ahora, en la boleta tiene la firma, dice, bueno, tax, te firmo acá, acá te firma el presidente de mesa, te da esta boleta, vos te vas a un biombo y marcás dos. En el caso nuestro, para nuestros votantes, claramente se lo identifica con el color celeste, la bandera argentina, que es nuestro símbolo de identidad de la Fuerza Patria, y claramente estamos junto a Magda Ayala, en nombre y en figura. Entonces, ¿qué es lo que siempre digo a las personas que tienen dificultades visuales? Que lleven los anteojos para que puedan identificar la foto y puedan identificar el nombre. Entonces, uno tiene que hacer una cruz acá y otra cruz abajo. Dos cruces hay que hacer, porque acá están las fotos de Sergio Dolce, Julieta Campo y los nombres de Juanchi García y también Luisina Lita. Muy bien. ¿Qué es así? Esto es una cosa muy clara. Acá son dos cruces que hay que hacer, dos crucecitas. Esto se cierra, sale uno del biombo, le entrega el bolígrafo, deposita la boleta en la urna, que es esta, y a su vez le entrega el documento con la acreditación que efectivamente votó y lo firma. Nada más. O sea, es una cosa simple y a su vez va a haber delegados electorales que lo pueden asesorar, va a haber fiscales generales, va a haber fiscales de mesa, el mismo presidente de mesa, o sea que... Lo que no se puede hacer es rayar, dibujar, escribir, claro. Nada. Únicamente un tilde, un punto, una cruz en los casilleros, en dos casilleros en el caso de la provincia. Exacto, yo siempre digo que es mucho mejor dos cruces de estas características porque es claro y elegible. Efectivamente puede ser tilde, etcétera, pero esto es indubitable que el voto se ejerce en las dos categorías, senadores nacionales y diputados nacionales. Por eso es la Fuerza de la Patria, nuestra identidad, nuestra bandera y obviamente esperamos un contundente respaldo para el próximo 26 de octubre. Te agradezco mucho la visita. No, al contrario, muchas gracias.